Ya, estuvimos viendo la proyección ortogonal, fue lo último que revisamos, y habían estos ejercicios para realizar. Bien. Eso es lo último que quedó pendiente. No sé si pensaron en alguno de ellos. En el 3, por ejemplo. Yo no he tenido tiempo. Ya. Yo creo que mejor los dejamos para la clase consulta. Ahí igual es que iba a comentar, yo por lo menos no voy a poder hoy día ni mañana porque tengo justo algo que hacer. Como ya sería de la semana pasada más esta semana, no sé si a ustedes les parece, pero la prueba es la próxima semana, ¿cierto? ¿La prueba? Sí. Ya, pues entonces lo que podríamos hacer ahí es el jueves y viernes o hacemos, no sé, pues, unos 2 bloques seguidos de consulta. Y ahí vemos todos estos ejercicios que van a quedar pendientes. Porque bueno, yo hoy día se me complica un poco, me voy a cambiar de casa, entonces no, no tengo como un tiempo para decir ya en este rato hago porque voy a tener el desastre. ¿Bien? Así que eso, eso creo por lo menos con la clase de consulta. Así que, nada más que no creo que tengan dudas aún para la prueba. Profe, ¿Sí? ¿entraste a la clase 8 en el certamen o no? ¿No lo han publicado todavía? Lo que No entra en tengo la idea. prueba. No tengo idea, no he visto. A ver. No, parece que todavía no lo publican. O sea, sí debería ser como hasta lo de hoy. Pero es igual me interesa por lo menos ver la clase 8 inmediatamente. Bueno, restas y planos. Tiene que ver mucho con lo anterior. Pero sí, o sea, si pensamos en que hasta una semana antes debería ser hasta lo que veamos hoy día. Ahora, si no, hay que estar atenta ahí al correo. Yo estaba revisando aquí. Están solo los contenidos del control. No los de certamen todavía. Bien. Entonces vamos a definir lo que es una recta en el caso de vectores, ¿ya? Entonces, o sea, nosotros sabemos cómo es una recta en el plano, ¿cierto? Eso siempre tenemos que pensarlo como un ejemplo de recta en R2, ¿de acuerdo? Así que acá si vemos esta definición, también va a funcionar para el plano, para R2 en este caso. Entonces, si consideramos un punto dado, cuando digo un punto me estoy refiriendo a un vector, ¿de acuerdo? Debería decir aquí mejor dado un vector, ¿cierto? Y bueno, dado otro vector no nulo, se define la recta que pasa por P y que es paralela a este vector, como el conjunto de puntos. Entonces se define la recta L por todos los puntos que se forman, o claro, todos los puntos que se forman sumando P más lambda veces D. ¿De acuerdo? Lambda veces D, porque como tiene que ser paralela con D, esta parte hay que sumarla. ¿De acuerdo? Y bueno, D se llama vector director. O sea, si tenemos aquí, por ejemplo, ya este es el espacio, este es el punto P. Como vector proviene de, ¿cierto? Del origen, ¿de acuerdo? Pero pensémoslo más como la coordenada, no tanto como el vector, ¿de acuerdo? Solo la coordenada. Ya, por ejemplo, si R2, el punto va a estar ahí, entonces sería este vector.
pero lo que nos interesa a nosotros es la coordenada, ¿de acuerdo? Del punto P. Y la recta, por ejemplo, si es esta, en algún lugar, no es que aquí esté el vector D, no es que esté acá, sino que cualquier vector aquí, en realidad, ¿cierto? Es paralelo aquí con, por ejemplo, si es que ahí estuviese el vector D. Podría estar en la misma recta, ¿de acuerdo? O sea, como punto D podría pertenecer a la recta, pero como vector no significa que sea parte de ella. No sé si entienden esa idea, para entender la gráfica. Podría ocurrir que el vector está ahí, pero también podría ocurrir que sea solo paralelo a la recta. ¿Se comprende eso? Sí, profe. Porque pensémoslo así, podría ser P el vector nulo, ¿cierto? Y lambda podría ser 1. Entonces la recta L tendríamos el punto justamente D. ¿De acuerdo? O sea, de hecho el caso igual se da. Bien. Ya, y existen distintas formas de describir una recta. Eso es una... ¿Y por qué? Porque claro, acá tenemos el caso vectorial y ya conocemos las otras formas de tener rectas, ¿cierto? Pero con respecto a la definición que acabamos de ver, acá tenemos la ecuación paramétrica de una recta. Por ejemplo, ya, fíjense, ahí tenemos en general un punto P y un punto D, un vector D, ¿cierto? Entonces el punto X y Z pertenecen a la recta sí, solo sí, satisfacen estas tres ecuaciones, ¿cierto? Entonces este es el punto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier punto X y Z que está en la recta va a estar sí, solo sí, satisface esta ecuación, para algún lambda, ¿de acuerdo? Ya, lo que hay que fijarse aquí es que ese lambda tiene, se repite, ¿cierto? En las tres ecuaciones. Eso es importante. Y en este caso se dice que la recta está descrita o escrita en su forma paramétrica con parámetro lambda. Ya, aquí uno podría sacar varias cosas. O sea, si uno en cada ecuación despeja lambda, por ejemplo, hagámoslo solo en el caso del x, quedaría x menos x sub 0 igual lambda de 1. Y bueno, suponiendo que d es distinto de 0, tendríamos que x menos x0 dividido dividido de 1 es igual a lambda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos obtener también? Podríamos obtener también que L se puede escribir de esta forma, x menos x sub 0 dividido de 1 igual a y menos y sub 0 dividido de 2 igual a z menos z sub 0 dividido de 3. Se fijan que en el fondo a cada variable o a cada x lo restan las coordenadas del punto P y está dividido ahí, el denominador serían las coordenadas en este caso el vector director D. Bien, entonces también se nos podrían presentar rectas de esta forma, ¿de acuerdo? Y de hecho, si no nos da la recta y nos dicen el punto y la dirección, nosotros podemos encontrar la ecuación, ¿de acuerdo? Usando esta forma. Bueno, ahí está, se llama ecuación simétrica de la recta. Entonces, lo mismo que les decía, tenemos un punto, ¿cierto? Bueno, en este caso, el punto sí o sí no puede, o sea, el vector director no puede tener ninguna coordenada cero porque si no, no podríamos dividir acá por cero. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier punto X y Z en la recta debe cumplir esto. ¿De acuerdo? Estas son conocidas como ecuaciones simétricas de L. Por ejemplo, si alguna de las coordenadas del vector director es 0, las ecuaciones simétricas se escriben de esta forma. Bueno, aquí está el ejemplo que de 1 fuese 0. Entonces, ¿qué significa?
que, bueno, en este caso sería que el X, o que cada punto X y Z es fijo, ¿de acuerdo? Entonces solamente para Y y para Z se satisfacen estas ecuaciones, pero en el fondo es que X es fijo. Imagínenlo así, si estamos en R3, ¿cierto? Por ejemplo, si este es el plano R3, y por ejemplo aquí está el X sub 0, nosotros nos concentraríamos en este plano para graficar la recta que satisface estas ecuaciones simétricas. Por ejemplo, aquí podríamos despejar Y o Z y podríamos graficar la recta aquí en este plano, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con esto. Lo que nos limitaría a que alguna de las coordenadas del vector director fuese 0 es que esa recta sí o sí va a ir graficada en este plano. ¿Ya? Esto, a pesar de que no hemos visto planos todavía, decir que alguna de estas coordenadas sea fija, en este caso X, quiere decir que nuestra recta va a estar graficada en ese plano. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Bien. Por ejemplo, tenemos acá dos puntos distintos por donde pasa la recta. ¿De acuerdo? Entonces, la recta debiese estar dada por esta ecuación, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un punto general de la recta, acá tenemos P1, ¿cierto? Más T, bueno, acá T es lo mismo, recuerden siempre que uno podría usar otra variable, otra letra, no solo lambda, ya aquí estamos usando T. Y definimos el vector director como esta diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si el punto P1 está acá y el punto P2 está aquí, este vector se define como la diferencia P2 menos P1, o P1 menos P2, ya como ustedes quieran. Bien. Entonces, ahí, si tenemos estos dos puntos, podemos definir el vector director, y ya teniendo estos casos, podemos tener la ecuación paramétrica, ¿cierto? Que aquí siempre va la coordenada del punto P, en este caso P1, y acá van las coordenadas del vector director, que en este caso es D. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si solamente tenemos como dato dos puntos por donde pasa la recta, el vector director bastaría con restar estas coordenadas de estos dos puntos. Y bueno, como estamos en esta ecuación, despejamos T en cada caso, ¿cierto? Y tenemos la ecuación simétrica de la recta. Entonces ahí tendríamos el caso cuando conocemos dos puntos. Bien. Bueno, ahí tenemos dos rectas, L1 y L2, ¿cierto? Denotamos como P1 y D1 el punto y el director de L1, P2, D2 el punto y el vector director de L2. Entonces vamos a decir que estas rectas son paralelas y sus vectores directores son paralelos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que para que D1 y D2 sean paralelos debería existir en este caso este es gamma, creo, ¿no? Debería ser gamma esta letra. Entonces D1 tiene que ser gamma veces D2, ¿ya? Esta es la definición de vectores paralelos que vimos la clase anterior.
Y diremos que dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son ortogonales. ¿Ya? Recuerden que ortogonal quería decir que el producto punto entre los dos vectores debe ser cero. ¿Ya? Si es cero, las rectas son ortogonales. Ya, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí sobre rectas. Profe, ¿cuál era el término que tenía que acompañar al D2 para que estuviera bien la definición? Al vector director. Sí, en las paralelas. Ah, en las paralelas. Lo que yo decía que no recordaba cómo se llama esta letra. Creo que esta es gamma, ¿o no? Ah, pensé que era como otro término y que estaba mal puesto ahí. Ah, no, 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 no. Piénsalo así, para que la recta L1 paralelo con L2, sí, solo sí, de 1 es igual, no sé, po, alfa veces de 2. O sea, lo importante es que D1 o D2, porque podría ser al revés, pero que uno esté en combinación lineal del otro. O sea, me refiero que dependa del otro. Ya, profe. A ver, no sé cómo decir lo que claro, que uno de los vectores es producto de una constante por el otro vector, en el fondo, o un escalar por el otro vector. Bien. Aquí lo importante es que no nos confundamos tanto con las letras. Por ejemplo, acá en lambda podríamos haberle puesto T aquí también. Entonces, eso también es bueno que sepan, que no siempre van a aparecer las mismas letras. Por ejemplo, habíamos usado lambda en la clase anterior para definir vectores paralelos, pero como ya está usado aquí, no lo podemos usar acá. ¿De acuerdo? Pero ahí lo que hay que recordar sí o sí es esto, cuando los dos vectores son paralelos. Entonces aquí dice vectores directores paralelos. ¿Bien? Bien, entonces ahora vamos con planos. La parte de los planos es muy parecido a lo de las rectas. Le agregamos, es como agregarle un sumando. Entonces, vamos a usar este símbolo que se parece mucho a la productoria, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este conjunto. Se va a definir como un plano si existe un vector P y dos vectores directores. En este caso, U, ya lo denotamos con la letra U y la letra V. ¿Ya? Estos no tienen que ser paralelos entre sí, los vectores directores. Bien, entonces el plano, ¿cierto? Se define como este primer vector más alfa veces uno de los vectores directores más beta veces el otro vector director, ¿ya? Donde alfa y beta son constantes aquí en los reales. Y bueno, los planos siempre son subconjuntos de R2, ¿ya? O sea, los planos en el fondo se parecen mucho a R2, ¿de acuerdo? A pesar de no ser exactamente igual a R2. Entonces acá tenemos las ecuaciones paramétricas, muy similar a como lo teníamos en la recta. Entonces, fíjense, si tenemos un punto P, ¿cierto? Y dos vectores directores, entonces este plano se describe de esta forma. Bien. Eh, Aquí si se fijan es lo mismo que está acá arriba, pero acá con respecto a las coordenadas. Ya, por ejemplo, acá arriba nosotros, a ver, lo voy a observar aquí mismo. No lo hice en la recta, debería haberlo hecho. Pero, por ejemplo, cualquier punto X y Z en el plano se describe así, como está escrito acá, ¿cierto? P más alfa U más beta B, ¿cierto? Pero P, acá está escrito, entonces tendríamos aquí X y Z, ¿cierto? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, más alfa veces U1, U2,
U3, ¿cierto? Y más, bueno, por espacio ya no me alcanza, B1, B2, B3. Entonces, si se fijan, estas tres ecuaciones, pero vienen de acá, pues ustedes tienen X igual a X0, el alfa por el U, el beta por el B, ¿cierto? Aquí está. Después la otra, Y igual a X sub 0 más el alfa por U2, el beta por B2. Y así sucesivamente. Ya, lo mismo yo debería haber comentado ahí en la parte de la recta, no lo hice, pero provenía de la definición de recta, ¿de acuerdo? Acá es lo mismo. Ya, acá no podemos despejar ni alfa ni beta, ya no vamos a pasar inmediatamente a la ecuación simétrica desde acá. ¿Sí? Entonces, si tenemos un plano, ¿qué se puede describir un punto y un vector perpendicular al plano, que se llama vector normal. Eh, a ver, antes de continuar con esta parte, me gustaría comentar acá, por ejemplo, si tuviésemos aquí el plano, lo que sí uno conoce es el punto, como les decía, P, y dos vectores, en este caso, directores, que serían, por ejemplo, U y B. Acá dice que entre ellos no son paralelos, ¿de acuerdo? Eh, podrían incluso ni siquiera que no sean paralelos no significa que son perpendiculares, ¿de acuerdo? O sea, podría estar acá el otro vector. ¿Bien? Pero ¿qué tenemos acá en el otro caso? En el caso de conocer un punto y un vector perpendicular al plano. Por ejemplo, si tenemos aquí el plano, tengo un punto P. A ver, el dibujo no me gusta mucho. Por ejemplo, si el plano fuera así, tenemos acá un punto, pero este vector normal que estamos indicando, estamos diciendo que debe ser perpendicular al plano, ¿cierto? Entonces debería ser una cosa así, o hacia abajo, como ustedes quieran. Bien, y este vector se va a llamar vector normal, ¿cierto? De modo que si nosotros tenemos Q, un punto del plano, ¿qué debe cumplir? Bueno, en realidad tenemos dos puntos. Tenemos P y tenemos Q, ¿cierto? Entonces pensemos, tenemos dos puntos del plano y conocemos un vector perpendicular al plano, entonces podemos decir que la diferencia entre P y Q, producto punto el vector normal, ¿cierto? Acá está la diferencia P, o sea, Q con P, el vector normal, tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tengo P aquí y, por ejemplo, no sé, por aquí está Q, recuerden que aquí podemos formar un vector. Lo mismo que ocurría hace un rato en las rectas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un vector que pertenece al plano, ¿cierto? Y tengo otro que es perpendicular con el plano, tiene que ocurrir que estos dos vectores sean ortogonales. ¿Eso se comprende? Eso es claro, porque cualquier vector que esté aquí en el plano va a tener que ser ortogonal con este que estamos diciendo que es perpendicular al plano. ¿Bien? Entonces se cumple esto que está aquí. Y como esto se cumple, tenemos esto de acá, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir? Que podemos encontrar la ecuación general del plano, donde el vector normal estaría dado por el punto ABC. ¿Bien? O sea, fíjense aquí. Este sería A, este sería B, este sería C, y todo lo que queda acá debiese ser el D.
¿Bien? Entonces, esto sería el caso de conocer dos puntos y un vector. Eh, a ver, ahí Paula me pregunta si Q menos P sería un vector director. Eh, no sé si podría ser un vector director necesariamente. No necesariamente debiese ser un vector director, porque pensemos que ese Q puede ser cualquier punto. Entonces, si yo te digo, ¿es el vector director? No necesariamente. Podría coincidir, pero no necesariamente un vector director. Podría decirte yo, sí, podríamos determinar Q de modo que, que Q menos P sea un vector director. Podría ser, pero no necesariamente. No sé si entienden, lo quiero que entiendan que el Q es cualquier punto en el plano. O sea, si yo conozco cualquier otro punto del plano, y además conozco un vector perpendicular al plano, al hacer este cálculo, ¿cierto? Podemos encontrar la ecuación general del plano. Pero como les digo, acá el Q es cualquiera. Fíjense que aquí el Q está denotado como XZ. Entonces, si yo conozco el plano, ¿cierto? Puedo usar cualquier punto. Entonces, la respuesta para Paula sería que no necesariamente. Necesitaríamos encontrar Q adecuado para decir que sea un vector director. Bien. Ya, entonces pensemos al final, antes de seguir, ya tenemos dos formas para el plano. Si conocemos un punto y además tenemos los dos vectores, tenemos aquí el plano descrito de esta forma, o también en la forma paramétrica, ¿cierto? Y también en el caso de conocer un vector normal del plano. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, y si no conozco un vector normal, ¿cómo encuentro un vector normal? Y acá está, entonces tenemos una proposición. Ya, entonces fíjense, acá tenemos la definición de un plano, como lo vimos al principio, ¿cierto? Un punto, vector U y vector V, ¿cierto? Lo que era importante acá era mencionar que U y V no son paralelos. Ya, eso lo decía en la definición, ya, eso es importante recordarlo. Entonces, ¿qué se puede tomar? El vector normal. ¿Y cómo se define? Como el producto cruz entre U y V. Entonces, imagínense, acá tenemos el plano. No sé en qué lugar está U, no sé, solo sé que no son paralelos, ¿ya? Entonces podríamos tener que aquí está U y no sé, por ejemplo, ahí está, no, parece que estuviera hacia arriba, pero ya, supongamos que está un poquito más inclinado, B, ¿de acuerdo? Entonces hacemos el producto cruz entre estos dos, vamos a obtener el normal. ¿Bien? Entonces, producto cruz entre U y B nos da el vector normal. Entonces, fíjense, nos quedamos con acuérdense que este siempre es un punto que pertenece al plano. Siempre va a ser un punto que pertenece al plano porque basta que ustedes digan alfa 0, beta 0. Y tengo este punto en el plano. ¿Bien? Entonces, si conocemos este punto y además podemos obtener el vector normal, tengo otra forma de definir el plano. Entonces, habíamos dicho como cualquier Q, acuérdense que este Q era de la forma XZ, ¿cierto? Que es cualquier punto acá. Acuérdense que ese Q puede estar en cualquier lado aquí.
¿Ven? Entonces, Q menos P, ¿cierto? Acuérdense como lo vimos en la transparencia anterior. Producto punto, el vector normal que se obtuvo haciendo el producto cruz entre U y V, tiene que ser igual a 0. Y acá está la otra forma de la ecuación. Entonces, ¿cómo pasamos de esta definición a esta? Buscando el vector normal, que es el producto cruz entre los dos vectores directores en este caso. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esto también responde un poco a lo que había preguntado hace un rato Paula, ¿cierto? Que me preguntaba si es que Q era alguno de los vectores directores. En este caso es claro que no, ¿bien? Porque estamos tomando Q como puntos del plano. Podría ocurrir que coincida con el vector director. Entonces dice, un plano se puede determinar conociendo 3 puntos no colineales, ¿ya? Pertenecientes a él. ¿Alguien se recuerda qué significa ser colineales? Colineales viene siendo que están como en la misma recta. Claro, ¿cierto? En la misma recta. Entonces, no colineales que, imaginémonos así, que podrían incluso formar un triángulo, ¿ya? Pero no están los tres linealmente, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos esos 3 puntos, A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos 3 puntos, ya recuerden que como son cualquiera, uno les pone nombre, ¿cierto? A, B y C. Esta es una forma nomás. Si ustedes quieren que el P sea el C, ahí ustedes, pero lo importante siempre es que si decidimos acá este punto como fijo, ¿cierto? Para definir U y B necesitamos los vectores que forman estos dos. Entonces, aquí lo que uno siempre se tiene que imaginar es que si tenemos, por ejemplo, el plano, acá tenemos A, acá tenemos B, como no son colineales, por acá tendría que estar C, ¿cierto? Entonces, a ver, lo quiero poner un poquito más acá, C. Entonces, por ejemplo, podemos hacer este es U, ¿cierto? Desde A a B, ¿cierto? Y este es C. B, perdón. Desde A a C. Y me quedo con este punto, P. ¿Bien? Entonces, con esto tengo dos formas. Usar la definición que vimos hace un rato, que era P más alfa U más beta B, ¿cierto? Tal que alfa y beta en R. O bien, como está anotado acá, definir el vector normal, porque conocemos U, conocemos B, ¿cierto? Y completar la ecuación general, ya sea con A, con B o con C. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso de acá, acuérdense que nosotros vamos a decir que Q, tal que Q menos en este caso la, ¿cierto? Punto ese vector normal que está aquí, tiene que ser 0. Y aquí nos da la ecuación, la general. Acá tenemos un ejemplo, pues hagámoslo. Entonces, llamémosle aquí A, B y C mejor, ¿ya? Entonces, acuérdense, A y B siempre lo pueden definir utilizando ahí la diferencia. Entonces, miren, nos queda ya menos 1, menos 2, ¿cierto? 0 menos menos 2, 3 menos 1. Así que este es menos 3, 2, 2. ¿Bien? Y AC, solo resté ahí B,
menos A, ¿cierto? Y C menos A, voy a hacer 5 menos 2, menos 3 menos menos 2, 4 menos 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría 3, este queda más, así que queda menos 1, 3. Este U y este es B. Ya, entonces hagamos el vector normal. U cruz B. ¿Se acuerdan cómo era? Entonces IJK menos 3, 2, 2, 3 menos 1, 3. Entonces, ¿esto cómo era? El determinante 2, 2 menos 1, 3 por I menos el determinante menos 3, 2, 3, 3 J más el determinante menos 3, 2, 3 menos 1 K. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Acá quedaría 6 menos menos 2, o sea, más 2, y menos, acá quedaría menos 9 menos 6J, más, y acá quedaría 3, estoy multiplicando ahí, menos 6K. Así que esto como vector quedaría 8, ¿cierto? Esto queda 15 negativo, pero con el menos queda positivo 15. Y acá queda menos 3. Este es el vector normal. Y aquí ustedes deciden. Pueden escribir, ¿cierto? Bueno, acuérdense que L puede ser P, que lo tenemos ahí arriba, más alfa veces el U que encontramos ahí, más beta veces el B que encontramos ahí, con alfa y beta en R. Ya, esa es una forma. Y la otra es hacer el producto punto, o sea, Q en el plano. Le puse L, pero aquí era plano. ¿Cierto? Tal que, ¿cierto? Un Q tal que Q menos el P que tenemos, ¿cierto? Por el vector normal sea 0. Pero esto de aquí es equivalente. Acuérdense que ese Q es de la forma X y Z, ¿cierto? Entonces, X menos P, ahí arriba está el P, X menos 2, y menos menos 2, o sea, y más 2, ¿cierto? Z menos 1, punto el vector normal que es 8, 15, menos 3. Tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces acuérdense que aquí el producto punto, pues, entonces quedaría 8 veces X menos 2 más 15 veces Y más 2 menos 3 veces Z menos 1, igual 0. Y bueno, aquí hay que multiplicar. Entonces quedaría 8X. Voy a dejar las letras primero. Más 15Y menos 3Z. Y lo demás lo voy a sumar. Menos 16, ¿cierto? Queda ahí. Más 30 queda acá. Más 3 queda aquí. Igual 0. Así que nuestra ecuación queda X, 8X más 15Y menos 3Z. Y bueno, aquí habría que sumar 14 aquí, ¿cierto? 17. Positivo, ¿cierto? ¿Está bien ahí o no? Esta ecuación general del plano. Aquí si lo quieren escribir basta con anotar ahí. Anotar P, anotar U y ver que habíamos encontrado. Disculpa, no ¿Sí? entendí el último que hizo para encontrar la ecuación general. Desde aquí.
Sí, de ahí, sorry. Ya. Lo que pasa es que acuérdate que, déjame retroceder. Aquí estaba. Entonces, ¿qué necesitábamos para encontrar la ecuación general? Bueno, esta ecuación la encontramos. Ya, eso está claro, ¿cierto? Entonces, para encontrar el vector normal necesitábamos hacer producto cruz. Ya, lo hicimos, ¿cierto? Pero para encontrar la ecuación general, aquí estaba la definición. Son todos los Q en R3, ¿cierto? Este Q son cualquier punto, X y Z. ¿Ya? Entonces había que hacer la diferencia de Q y de P. Esto. Entonces yo seguí esta fórmula. Entonces vine acá y yo dije, aquí está. Yo dije Q va a ser un punto del plano tal que cumpla esto. Entonces fíjate, ahí está la coordenada de Q y aquí está la coordenada de, acá arriba está P. Y como Q siempre vamos a tomar X y Z simplemente. Exacto, sí, como Q siempre va a ser X y Z, porque es cualquier punto. Ah, De ya. hecho, pensémoslo así. Aquí el Q, en la definición, mira, en esta definición, esto debería ser igual a un Q. En esta definición, ahí está el Q. ¿Me entiendes? Sí, sí te entiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá lo interesante de esto es que yo encontré ahora, o sea, esto me sirve para todos los puntos, po. Aquí los tengo todos. Todos los puntos que satisfacen esta, o todas las tripletas, ¿cierto? Que satisfacen esta ecuación, están en este plano. Ah, ya, ya. ¿Te Bueno, muchas fijas? gracias. Ya. Entonces siempre es cualquier Q. Ya, esta cuestión al final, si se fijan, es pura fórmula, no es nada más que eso, o sea, es solo fórmula. Y bueno, acá hay algunas propiedades, ¿cierto? O definiciones de cuando dos planos son paralelos. Entonces, dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos. O sea, objetivos. Si queremos responder cuando dos planos son paralelos, necesitamos calcular los vectores normales a los planos. Si los vectores normales son paralelos, los planos son paralelos. Si los planos son perpendiculares, sus vectores normales deben ser ortogonales. Ya acuérdense que ortogonal y perpendicular es lo mismo. ¿Bien? Ah, lo otro que hay que recordar. Cuando uno tiene un plano, por ejemplo, este plano, ¿cuál sería el vector normal? Lo mencionamos ahí, en alguna parte, antes de leer el teorema. ¿Cuál es el vector normal aquí? Recordemos el ejemplo. Aquí estaba el vector normal, ¿cierto? Este. Y coincide, miren, este es A minúscula, B minúscula, C minúscula. Entonces acuérdense, cuando nos presenten de esta forma un plano, el vector normal siempre en este caso A1, B1, C1. ¿Ya? No olvidarse de esa parte. Si el plano está presentado, a ver, tengo muchas rayas. Si el plano está presentado de esta forma, este es el vector normal. ¿Ya? Así que siempre vamos a poder encontrarlo, ¿de acuerdo? Para saber si entre dos planos son o no perpendiculares o son o no paralelos. ¿Bien? Ya. Eso con el vector normal. Entonces, si tenemos dos planos y tenemos sus ecuaciones generales, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuándo son paralelos los planos? Sí, solo sí. Sus vectores normales son paralelos. Ya, fíjense que esto es ser paralelos.
¿Cuál es la definición de vectores paralelos? Esto implica que U como vector es paralelo con B como vector. ¿De acuerdo? Ahí obviamente el lambda no puede ser 0. ¿Cuándo son perpendiculares los planos? Cuando los vectores normales son perpendiculares. Acuérdense, U perpendicular con B, si solo si, U punto B 0. Ya ahí hay que recordar, aquí hay que tener mucho cuidado y no confundirnos con los productos. Ya acuérdense que el producto punto está aquí. No lo vayan a confundir con el producto cruz. Y cuando dos planos son iguales, si solo si, fíjense, acá estaríamos tomando como estos vectores. Este vector con este. ¿Ven? Aquí lo estamos tomando como vectores, estas letras, ¿cierto? Entonces diremos que dos planos son iguales si estas listas, ¿cierto? Son iguales con respecto a esto. O sea, me refiero a que en realidad si yo veo esto como un vector en R4, ¿cierto? Este vector con este son paralelos. ¿Bien? Planos iguales. Entonces aquí tenemos un teorema que dice que si consideramos la recta L con vector director D y el plano, ¿cierto? Con vector normal N, ¿qué decimos? Que la recta es paralela al plano si solo si sus vectores directores, o sea, el vector director de L y el vector normal del plano, son, en este caso, perpendiculares. Miremos esto como un dibujo. Imaginen, tengo aquí el plano, y la recta, si quiero que sea paralela, debería ser una cosa así. ¿Cierto? Algo así. Entonces recuerden, la recta D, o sea, la recta L va a tener este vector director D. Yo lo dibujé encima, pero acuérdense que ese vector director es paralelo a la recta. Y acá el plano va a tener un vector normal. Entonces, gráficamente se aprecia, ¿cierto? Se puede apreciar que D.N tiene que ser 0. ¿Ya? O sea, acá nosotros incluso podríamos haber puesto D ortogonal con E. ¿Cierto? En vez de haber puesto esto. Ya. Y L y pi son ortogonales. Y fíjense, ahora aquí queremos que estos sean paralelos. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, si tenemos el plano y tenemos una recta, por ejemplo, quiero que sean perpendiculares, entonces la recta L pasaría así. ¿Cierto? Entonces ahí que tenemos, por ejemplo, aquí el director de LD y el vector normal estaría aquí, ¿cierto? Entonces tendríamos que D paralelo con N. Bien. Ya, esto es un poquito enredado porque se fijan que es como lo contrario. Planos, recta y plano paralelo, director y normal ortogonales. Recta ortogonal al plano, vector director paralelo al vector normal. Ya ahí hay que tener cuidado un poquito con ese teorema. Y bueno, ya como vimos lo que es una recta y lo que es un plano, uno se imaginaría cómo calcular la distancia entre un punto y una recta. Ya esto es algo que igual vimos antes en R2, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había una fórmula para calcular la distancia de un punto a un plano? ¿Se acuerda alguien de eso? Que incluso acá, si
Si trabajamos, por ejemplo, en R2, deberían coincidir las fórmulas. Entonces, si consideramos un punto, ¿cierto? La recta que pasa por el punto P sub 0 y tiene vector director D. Y además conocemos un punto que no pertenece a la recta. Entonces, la distancia de ese punto a la recta estaría dada por esta fórmula. Ya. Esta doble línea, recuerden que es la norma. Esta es la norma. ¿Bien? Acuérdense que el producto cruz entre estos dos vectores nos da un vector. Así que podemos calcular la norma de ese vector. Y D un vector, así que también podemos calcular la norma de ese vector. Bien. Entonces fíjense acá, entre P sub 0 y P encontramos un vector, ¿cierto? Acuérdense que siempre, si tenemos esto, siempre lo podemos escribir así, cuando conocemos las coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos un vector y D, bueno, va a ser dado. ¿Ya? Y bueno, si vimos la distancia entre un punto y una recta, también tenemos lo que es la distancia entre un punto y un plano. ¿Ya? Si tenemos un punto, ya aquí P sub 0 no está en el plano, entonces la distancia del punto al plano estaría dada por esta fórmula. ¿Se fijan que esta sí se parece mucho a la fórmula de distancia de un punto a una recta en R2? Se parece bastante, ¿cierto? Lo importante acá es tener el plano en su ecuación general, ¿ya? Y ya vimos cómo pasar de la definición vectorial a esta definición, ¿cierto? Acuérdense que para eso siempre el vector normal tiene que ser B cruz, V cruz, U cruz B, ¿cierto? Y considerar siempre ese Q cualquiera, ¿ya? Eso no se les olvide para encontrar la ecuación general. Bien. Distancia entre rectas. Ya, fíjense, L1 pasa por P1 y tiene esa dirección. L2 pasa por P2 y tiene esta dirección. ¿Ya? Recordemos ahí las definiciones de L1 y L2 que vimos al comienzo. Entonces, la distancia mínima entre estas dos rectas, distancia mínima porque podría ser una recta así y la otra podría estar así. Entonces, la distancia mínima. Entonces, ¿cómo está dada? Fíjense aquí, formamos el vector entre el punto P1 y P2 por el vector normal, y este vector n se define como el producto cruz entre los dos vectores directores. ¿De acuerdo? Y la norma I dividido la norma de n. Ya, ¿cómo podríamos pensar esto? Imagínense, no sé, ya, por ejemplo, si lo pensamos en R3, yo podría tener acá arriba una recta y acá abajo otra. Por ejemplo, ahí está L1 y no sé, L2 viene de allá para acá, así, L2. Entonces, si se fijan, probablemente no están en el mismo plano, pero esta, por ejemplo, sube, esta viene desde allá, no sé. Entonces, si este tiene, no sé, un D1, acá tengo un D2, ¿de acuerdo? Uno forma ahí el vector normal entre esas dos rectas. Uno siempre podría encontrar el plano, ¿cierto? Podrían incluso pertenecer al mismo plano, aquí estas rectas. Entonces, si lo vemos así, en realidad estaríamos formando el vector normal que contiene, del plano que contiene estas dos rectas. ¿Lo ven eso? O sea, este vector normal sería el vector normal de aquel plano que contiene estas dos rectas. ¿Lo ven o no?
¿Lo ven o no, chiquillos, eso? Miren, me voy a poner un poquito la cámara. No necesariamente, por ejemplo, si yo tengo, bueno, aquí tengo 2 lápices, y si simulo las rectas, ¿cierto? Por ejemplo, si las tomo así, mírenlo así, de ahí arriba. O sea, si lo miran así, yo puedo formar este plano, ¿cierto? Entonces tengo D1, D2. Pero, por ejemplo, si estoy así, así no lo veo el plano. Pero si lo miro así, sí podríamos, ¿cierto? A eso me refiero con formar ese vector normal, ¿ya? Entonces, bueno, acá sugerencia seguir la fórmula nada más, ¿ya? Distancia entre rectas. Conocer el punto y la dirección, ¿ya? Buscar ese vector normal y, bueno, reemplazar ahí en la fórmula, ¿ya? Y bueno, acá hay un par de ejercicios que podríamos realizar. Hagamos uno, pues nos queda todavía un poco de tiempo. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, Estamos bien, dice, creo yo. se entiende igual, ¿ya? Igual son hartas cosas, no. El tema es ir entendiendo bien qué usar, ¿bien? Por ejemplo, aquí dice, considere 2 vectores, U y V. Ya. Dice, hallar la ecuación del plano generada por estos 2 vectores. Entonces, estos 2 vectores son los directores, ¿cierto? Y que pasa por el origen. Entonces, recordemos, nos dieron P, el origen. Y nos dieron U y V. Ya están dados, no los voy a anotar de nuevo. U y V, lo tenemos. Listo. Entonces, recuerden que siempre podemos escribir el plano como SP más alfa U más beta B con alfa y beta en R. Ya, ahí tenemos esa forma. No voy a escribirlo porque yo podría escribir aquí P, escribir U, escribir B, pero ¿para qué? Pero podemos encontrar la ecuación general. Entonces, para la ecuación general, ya tenemos P y necesitamos el vector normal que se forma entre U cruz B, ¿cierto? Entonces, acuérdense siempre, IJK 201, 111. Se calculamos ahí el determinante. Entonces sería 0111 y menos 2111J más 2011K. Entonces N estaría dado por, bueno, acá quedaría menos 1 por I, menos acá quedaría 2 menos 1, 1 por J, más, y acá quedaría 2 por K. Así que este punto sería el menos 1, 1, 1 negativo, ¿cierto? 2. Ya, pues entonces la ecuación general necesitaríamos Q, que es de la forma X, Y, Z, en el plano, tal que, acuérdense, Q menos P, punto N, tiene que ser 0. Pero esto aquí era equivalente, el P es el 0, 0, 0, así que debiese ser X menos 0, Y menos 0, Z menos 0, punto el vector normal, igual 0. Así que ahí hacemos el producto, quedaría menos X menos Y más 2 igual 0. Más Z, 2Z, ¿cierto? 2Z. Y esta es la ecuación general del plano. Ecuación general de P, del plano.
Después dice la recta L pasa por P y es perpendicular al plano. ¿Cuándo eran perpendiculares los planos? Acuérdense. L perpendicular con pi, sí, solo sí, D paralelo con N. ¿Se acuerdan? Ya. No conozco D. Solo me están dando el punto P, que pasa por donde pasa la recta, y me están diciendo que D es tal que, ¿cierto? Entonces tengo que encontrar D de modo que la recta sea perpendicular al plano. Pero para que la recta sea perpendicular al plano, necesito que este vector D sea paralelo a N. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces, la recta L va a estar formada por el punto, en este caso, este P. Ya, bueno, ustedes entienden, ese P que está ahí, más delta o lambda veces D, de modo que lambda es un real. ¿Ya? Con D paralelo a N. ¿Pero qué significaba D paralelo a N? Supongamos que este D es ABC. ¿Ya? Entonces D paralelo con N era así, solo si existe. Voy a llamarle T, tal que D es T veces N. ¿Cierto? Entonces aquí ABC tiene que ser igual a T veces el vector normal que era menos 1, 2. Entonces aquí está D. ¿Cierto? Ya, pues, entonces aquí no hay que complicarse mucho. Este T puede ser cualquier real, entonces ahora si ustedes lo reemplazan aquí, ¿cierto? Nosotros vamos a decir, pero L va a ser el punto P, ¿cierto? Este P era menos 1, 1, menos 1. No, era menos 1, 1, menos 1, ¿cierto? Más, ahí está anotado lambda veces el D, pero el D es este, que es T veces menos 1, 2. ¿Ya? Entonces ahí con lambda y T, en este caso R, entonces ustedes pueden definir este producto como una nueva letra, no sé, pongámosle alfa, entonces la recta va a estar dada por menos 1, 1, menos 1, más alfa veces menos 1, menos 1, 2, con alfa en R. Entonces aquí uno siempre puede redefinir, ¿cierto? Aquí esos escalares. Ya podrían ustedes decir, ya, yo quiero que T sea 1. Listo, y lo reemplaza. ¿Bien? Lo importante es que D siempre va a estar en combinación lineal de N. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí, estamos justo en la hora. Si tienen un tiempito, traten después de hacer el segundo. Dicen considerar la recta formada por la intersección de estos planos. Aquí no se compliquen mucho. Para encontrar la recta, intersecten los planos. Intersectar los planos es resolver el sistema que forman estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Y ahí van a tener la recta L1. Y dice que la recta es perpendicular a este plano. Revisen cuándo las rectas eran perpendiculares. Y bueno, ¿qué pasa por este punto?
y después dice calcular la distancia de ambas rectas, entre ambas rectas. Bien, entonces ahí eso. Ahora, podrían no intersectar los planos. Sí, al intersectar los planos les da una recta y de acuerdo a eso podríamos buscar la ecuación vectorial para trabajar ahí después con la distancia entre ambas rectas. Ya, lo dejamos hasta ahí. Nos encontramos el martes. Eso, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Ya, profe, que esté bien. Igual Muchas ustedes, gracias, chao, profe. chao. Hasta luego. Chao, chao.